Cuando me convertí en directora, mi suegra dijo, «Págame $3K cada mes, o divorciarte de mi hijo». Elegí el divorcio inmediatamente. Exactamente una semana después, ella estaba de rodillas, llorando y rogando por mi perdón. La historia realmente comenzó solo 3 días después de que recibiera oficialmente mi nombramiento como directora de la sucursal regional de una importante corporación de dispositivos médicos. 3 días. Ni siquiera había tenido tiempo de procesar completamente la alegría. Tampoco me había acostumbrado a ver la palabra directora en mi firma de correo electrónico antes de verme forzada a tomar una decisión que se sentía completamente surrealista. Esa tarde, salí tarde de la oficina en el distrito corporativo de la ciudad, agarrando una cartera que no había terminado de revisar. Había planeado ir a casa, preparar una cena sencilla y sentarme con mi esposo y mi suegra. Quería contarles mis nuevos planes, mis estrategias para escalar los ingresos de la sucursal. Ingenuamente pensé que mi familia estaría orgullosa de mí. Pero en el segundo en que abrí la puerta principal y entré en el vestíbulo, supe que las cosas estaban completamente fuera de lugar. Mi suegra, Eleanor Sterling, estaba sentada como una monarca en el sofá de la sala de estar, con la espalda rígida, la barbilla levantada. Delante de ella, en la mesa de centro de cristal, había una nota escrita a mano. El cálido resplandor de la iluminación empotrada de alguna manera hacía que sus rasgos se vieran más afilados, más fríos de lo habitual. Mi esposo, Michael Sterling, estaba justo detrás de ella, con los brazos cruzados fuertemente sobre el pecho. En sus ojos, no había ni rastro del orgullo que un hombre debería sentir por su esposa recién ascendida. Solo 3 días antes, él había sonreído, me había abrazado y me había dicho lo brillante que era. Pero esa noche, su mirada no contenía nada más que una distancia calculada. Antes de que pudiera siquiera quitarme los tacones, mi suegra habló. Su voz, en un tono agudo, completamente desprovista de calidez. «Ya regresaste. Ven aquí. Siéntate. Necesitamos hablar». Dejé mi bolso y caminé lentamente. El aire en la habitación era tan denso que podía oír el tic-tac del reloj de pie en el pasillo. Eleanor me empujó el trozo de papel. «Lee esto». Lo recogí. La letra era agresiva, pero el mensaje era cristalino. A partir del 1 del mes siguiente, debía transferir $4,000 a su cuenta cada 30 días. La última línea estaba fuertemente subrayada con tinta negra. «Si no estás de acuerdo, procedemos con un divorcio». La miré. Me miró a los ojos sin inmutarse. Luego pronunció cada sílaba. «A partir del próximo mes, me das $4,000 al mes. O eso o te divorcias de mi hijo». Me quedé helada. No porque la cantidad fuera exorbitante para mi nuevo salario, sino por la pura audacia de su entrega. Me miraba de la misma manera en que se mira a un cajero automático recién instalado. No había gastado ni un solo centavo de mi bono de firma. Ni siquiera me había comprado un vestido nuevo para celebrar. Y ya mi propia familia me estaba emitiendo un impuesto corporativo. La voz de Eleanor se hizo más fuerte, llenando la cavernosa sala de estar de su mansión. «Ahora que eres directora, necesitas recordar tu lugar. Esta familia te ha apoyado durante años. Te hemos dado techo y comida. Es hora de que devuelvas el favor». La palabra favor salió de sus labios con una informalidad que se sintió como un yunque en mi pecho. Durante 6 años como su nuera, había contribuido consistentemente a los gastos del hogar. Había pagado sus copagos médicos premium. Había asumido la mayor parte de las facturas de servicios públicos y comestibles. Y ahora ella me recordaba mi lugar como si fuera un caso de caridad que habían recogido de la calle. Me volví hacia Michael. Esperé a que dijera algo, cualquier cosa, incluso una sola frase para defenderme. En cambio, respondió con una voz hecha de hielo: «Elige, Olivia. ¿El dinero o tu familia?». Esas palabras fueron un golpe físico. ¿Qué es una familia? ¿Es un santuario al que te retiras cuando el mundo te agota? ¿O es una sala de juntas donde se negocian condiciones y transacciones? De pie en medio de esa lujosa sala de estar suburbana, un lugar al que había llamado hogar durante 6 años, de repente me sentí como una intrusa.
Escuché el silencio sepulcral de la habitación. Oí los latidos de mi propio corazón resonando en mis oídos. Sentí cómo se me cortaba la respiración. Podría haber llorado. Podría haber discutido. Podría haber suplicado. Pero, extrañamente, no hice nada de eso. Una ola de calma aterradora me invadió, sorprendiéndome incluso a mí misma. Volví a mirar el papel. Me quedé mirando la línea que exigía $4,000 al mes. Lo coloqué suavemente de nuevo sobre la mesa de cristal, levanté la vista y dije lentamente, entonces, divorciémonos. Fue solo una frase. No levanté la voz. Mis manos no temblaron, pero las dos personas frente a mí estaban paralizadas. La cara de Eleanor se descoloró por un segundo, y Michael frunció el ceño, como si su cerebro no pudiera procesar el audio. Quizás pensaron que estaría aterrorizada, que suplicaría, que prometería negociar. Pensaron que no me atrevería a perder a mi prestigiosa familia. Lo que no sabían era que, en los últimos 6 años, ya los había estado perdiendo pieza por pieza. Eleanor golpeó la palma de su mano en la mesa. Dilo de nuevo. ¿Te atreves a dejar a tu esposo? La miré directamente. No estoy dejando a nadie. Simplemente me niego a ser tratada como una cuenta corriente humana. Michael dio un paso adelante, bajando la voz a una advertencia. ¿Lo has pensado bien, Olivia? ¿Qué te quedará exactamente si sales de esta casa? Sonreí débilmente, una sonrisa que ni siquiera sabía que poseía en ese momento. Tendré mi carrera y mi dignidad. Eso es más que suficiente. Esa noche, entré en el dormitorio principal y empaqué una maleta con mis cosas esenciales. No lloré. No porque no estuviera agonizando, sino porque el dolor había superado el umbral de las lágrimas. Mientras sacaba mi auto de esa comunidad cerrada, supe que estaba cerrando una puerta enorme en mi vida. Pero no tenía idea de que, solo una semana después, la misma mujer que me había dado ese ultimátum estaría arrodillada y sollozando frente a mi nuevo apartamento. Olivia, cariño, sé que me equivoqué. Por favor, perdóname. Pero esa es una historia para una semana después. Esa noche, solo supe que, por primera vez en 6 años de matrimonio, me había elegido a mí misma. Más tarde, acostada en un colchón barato en un alquiler corporativo, la herida se sentía cruda, como sal derramada sobre carne abierta. Miré al techo, completamente incapaz de dormir. La gente de afuera siempre pregunta, ¿por qué no te fuiste antes? Pero, verás, cuando una mujer entra en un matrimonio, las cosas que la atan no son debilidades. Son un sentido de compromiso, afecto y la profundamente humana esperanza de que, si te esfuerzas lo suficiente, las cosas mejorarán. Para entender por qué lo soporté durante tanto tiempo, tienes que retroceder al día en que entré por primera vez en esa casa. Mi nombre es Olivia Hayes. Vengo de un origen modesto. Mis padres eran maestros de escuela pública. Eran personas honestas y trabajadoras que vivían de cheque en cheque. Y me enseñaron a respetar a mis mayores y a comportarme con gracia. Conocí a Michael Sterling a través de amigos mutuos en una cervecería local. En aquel entonces, Michael no era un hombre de palabras grandilocuentes. Era tranquilo, hablaba poco, parecía maduro y era un excelente oyente. Cuando conocí a su madre, Eleanor, ella me escudriñó de pies a cabeza, me interrogó sobre las pensiones de mis padres y mi trabajo corporativo de nivel inicial, y asintió secamente. No sonreía mucho, pero no era cruel. Cuando se lo conté a mi madre, ella me palmeó la mano y dijo, es normal que las suegras sean un poco territoriales. Mientras la trates con respeto, todo se equilibrará. Sus palabras me dieron tranquilidad. Nuestra boda fue de buen gusto pero modesta, sin ninguna extravagancia masiva de club de campo, pero con todas las formalidades requeridas. Recuerdo vívidamente el día después de la luna de miel, llegando con mi equipaje a la extensa finca de ladrillo de 3 pisos propiedad de la familia de mi esposo. La escritura estaba completamente a nombre de Eleanor. Era cavernosa, con columnas y ventanas arqueadas, proyectando la imagen de un hogar muy respetable y afluente. Pero una vez dentro, rápidamente aprendí que una superficie masiva no equivale a un gran corazón. Ese primer día, Eleanor me dio un recorrido, señalando las habitaciones con voz monótona,
como si leyera una lista de inventario. Cuando nos detuvimos frente a la suite principal que Michael y yo compartiríamos, hizo una pausa, me miró directamente a los ojos y me dio lo que ingenuamente tomé como un consejo maternal estándar. No necesito que vengas de dinero, Olivia. Solo necesito que sepas tu lugar en esta casa. Asentí dócilmente. Incluso sentí un destello de alivio, pensando que solo quería una nuera respetuosa y trabajadora para mantener la paz. En ese momento, interpreté saber tu lugar en el sentido tradicional: levantarme temprano, ayudar con la cocina, mantener el espacio inmaculado, saludar a los mayores y nunca replicar. Así que, durante los primeros meses, me esforcé al máximo. Me levantaba antes que nadie para preparar el café artesanal que le gustaba a Eleanor. Iba a mi trabajo de contabilidad, y en cuanto volvía, me dirigía directamente a la cocina. Trapeaba los suelos de madera, me encargaba de la lavandería y me decía a mí misma que era la recién llegada. Si era paciente y diligente, ella eventualmente me amaría. En aquel entonces, yo era una contadora junior, ganando unos $3,500 al mes después de impuestos. Era suficiente para vivir, ayudar un poco a ambas familias y ahorrar algo. Pero durante mi primer mes viviendo allí, Eleanor me apartó con una voz que destilaba dulzura sureña, pero que no dejaba absolutamente ningún margen para la negociación. Dijo: Olivia, cariño, yo manejo todas las finanzas de la finca. Trabajas tan duro y siempre estás tan cansada. No deberías tener que estresarte por el depósito en garantía, los impuestos a la propiedad o las facturas de servicios públicos. Simplemente deposita tu cheque en el fideicomiso familiar conjunto y yo me encargaré. Dudé, pero luego racionalicé que solo intentaba aliviar mi carga, tratándome como una verdadera parte del colectivo familiar. Así que configuré el depósito directo. Al mes siguiente, lo mismo. Y al siguiente, para cuando me di cuenta de que estaba ganando un salario sobre el que no tenía absolutamente ningún control, se había convertido en una ley inquebrantable de la casa. Cada vez que intentaba abordar el tema, Eleanor tenía una respuesta preparada. Cuando yo administro el fideicomiso, esta casa funciona como un reloj suizo. Si cada mujer en una familia actúa por su cuenta con sus propias cuentas bancarias, es un caos absoluto. Michael nunca se opuso. Desde la infancia, había sido programado para que su madre organizara toda su existencia. Lo que comía, los trajes que usaba, las inversiones que hacía. Su madre lo supervisaba todo. Para él, este era el orden natural del universo. A veces solo quería comprar un pequeño lujo para mí, un buen suero o un par de zapatos nuevos. Cuando se lo mencionaba a Michael, él solo se reía y decía: consúltalo con mamá. Así es como funcionan las cosas por aquí. Recuerdo haber llegado a casa del trabajo una tarde y haberme detenido en el porche delantero. Podía oír a Eleanor en el patio riendo ruidosamente con una vecina de la Joa. Oh, mi nuera tiene un salario fantástico, se jactaba Eleanor, y me entrega cada centavo cada mes. Es una chica inteligente. Sabe cuál es su lugar. Me quedé paralizada en el felpudo. No sentí orgullo. Me sentí como un trofeo de caza montado en su pared en lugar de un ser humano autónomo. Pero tragué la bilis en mi garganta. Me dije a mí misma que a las generaciones mayores les gusta alardear y que ceder un poco de control era un pequeño precio por la armonía familiar. Viviendo con ellos, me di cuenta de algo más. Michael era un buen tipo. Era amable con el barista, amable con los vecinos, amable con sus compañeros de trabajo, pero era completamente incapaz de ser un escudo para su esposa. Nunca me gritó ni me puso una mano encima, pero nunca se puso de mi lado cuando lo necesité. Estaba tan acostumbrado a que su madre librara sus batallas que no veía su tiranía financiera como un problema. Ese fue el corte más profundo. Siempre creí que si una pareja casada realmente se amaba, los problemas con los suegros eran solo ruido de fondo. Pero cuando el hombre al que le comprometiste tu vida se niega a reconocer tu asfixia, te sientes profunda y desesperadamente sola. Una vez, después de una cena tensa, reuní hasta la última gota de mi coraje y le susurré a Michael en nuestra habitación: ¿y si nos mudamos a nuestro propio lugar, solo una casa adosada cerca? No quiero seguir imponiéndome a tu madre. Y realmente me encantaría que tuviéramos nuestro propio espacio. Lo propuse tan suavemente como pude.
Michael lo desestimó sin levantar la vista de su teléfono. ¿Estás loca con una casa tan enorme? ¿Por qué íbamos a tirar dinero en alquiler o hipoteca? Mamá se encarga del paisajismo, los impuestos a la propiedad, los comestibles. ¿Qué más quieres? Lo miré, con el pecho apretado. No sabía cómo explicarle que lo que anhelaba no era comodidad, sino autonomía, privacidad y el derecho básico a ser la autora de mi propia vida. Así que me retiré de nuevo a mi caparazón de racionalización. Me dije a mí misma que toda familia tiene fricciones. Me convencí de que mi paciencia eventualmente sería recompensada. No me di cuenta de que mi infinita paciencia simplemente les estaba enseñando que mis límites no existían. Les estaba enseñando que soportaría cualquier cosa. Los primeros 2 años de mi matrimonio fueron pacíficos solo porque tragué cada indignidad. Me acostumbré al hecho de que mi dinero ganado con tanto esfuerzo estaba fuera de mi alcance. Me acostumbré a la frase favorita de Michael, simplemente déjalo ir, Olivia. Pero la naturaleza humana es algo depredador. Cuando cedes constantemente, la gente asume que la sumisión está en tu ADN. Y cuando piensan que siempre cederás, comienzan a probar hasta dónde pueden empujar antes de que te rompas. En mi tercer año, obtuve un aumento sustancial. No fue un ascenso ejecutivo meteórico, solo el resultado de elaborar informes trimestrales, asumir auditorías brutales y llegar temprano. Mi vicepresidente corporativo me ofreció un aumento de sueldo. Estaba encantada, pensando simplemente que un poco de dinero extra aliviaría la presión. Quizás me permitiría ahorrar en secreto un fondo para imprevistos para la atención médica de mis padres ancianos. Ni siquiera había celebrado completamente la noticia antes de notar un cambio, no en mi estilo de vida, sino en los ojos de Eleanor. Comenzó a hacer preguntas que se disfrazaban de preocupación maternal, pero cada sílaba era una trampa cargada. Una noche en la mesa, dejó su copa de vino, me lanzó una mirada de reojo y dijo casualmente, así que, escuché que la corporación te subió el salario. Sí, respondí suavemente. Ofreció una sonrisa fina como una navaja. Con todos esos ingresos adicionales, estoy segura de que estás transfiriendo mucho a tus padres, ¿verdad? Mantuvo la voz baja, pero un escalofrío me recorrió la espalda. Mantuve mi tono despreocupado. No, Eleanor. Estoy contribuyendo al fideicomiso familiar, como siempre. No dijo una palabra más, pero su silencio estaba diseñado para hacerme sentir culpable. A partir de ese momento, cambié mi estrategia. Continué depositando directamente la cantidad habitual en su cuenta, pero silenciosamente redirigí el nuevo aumento a una cuenta corriente privada en un banco diferente. No fue por malicia o codicia. Fue un salvavidas. Había visto a personas mayores sufrir emergencias médicas, donde una sola estancia hospitalaria fuera de la red podía llevar a la bancarrota a una familia. Me negué a estar en una posición en la que tuviera que rogar a mi suegra por permiso para ayudar a mis propios padres a sobrevivir. Pero como sucede en los suburbios, los secretos tienen una forma de salir a la luz. Un fin de semana de julio sofocante, pasé por la casa de mis padres en un antiguo vecindario de clase trabajadora. El calor de Carolina era brutal, y la red eléctrica de su vecindario seguía fallando, arruinando sus comestibles y dejándolos sudando sin aire acondicionado. Me rompió el corazón. Usé mis ahorros secretos para comprarles un generador de respaldo Generac de alta resistencia. No era un yate de lujo. Era una necesidad práctica. Cuando el equipo de instalación terminó, mi padre lo miró, moviéndose incómodo. Olivia, cariño, esto cuesta miles de dólares. No deberías haberlo hecho. Mi madre sonrió suavemente. Solo saber que te preocupas por nosotros nos hace los padres más felices del mundo. Volví a la finca sintiendo una profunda sensación de paz. Había hecho lo correcto, pero había subestimado enormemente cómo Eleanor definía lo correcto. Entré en la casa y encontré la sala de estar llena de la familia extendida de Michael, tías, tíos, primos, una reunión casual de domingo. Eleanor no me saludó. Simplemente me señaló con la barbilla desde su sillón y proyectó su voz para que rebotara en los techos abovedados. Olivia, ven aquí. Tengo una pregunta para ti. Antes de que pudiera siquiera dejar mis llaves, lanzó la bomba.
¿De dónde sacaste exactamente los miles de dólares para comprarles a tus padres un generador para toda la casa? Se me heló la sangre. No había publicado nada al respecto. No se lo había dicho a nadie. Tartamudeé. De mis ahorros personales. Eleanor golpeó la mano en la mesa auxiliar. ¿Qué ahorros? La riqueza de esta familia no es un fondo de emergencia para subsidiar el estilo de vida de tus padres. Sus palabras fueron una bofetada física. Mis mejillas ardían de humillación. Los parientes intercambiaron miradas incómodas. Algunos miraron al suelo. Otros sonrieron. Nadie intervino para calmar la situación. La vergüenza que sentí no fue una explosión ruidosa. Fue un calor sordo y ardiente que irradiaba de mi pecho. Miré a Michael. Recé a Dios para que se levantara y dijera, «Mamá, déjalo. ¿Qué tiene de malo que ayude a sus padres?» Pero no. Michael estaba sentado en el sofá de cuero, mirando intensamente el hielo en su vaso de bourbon, aislándose por completo del fuego cruzado. Su silencio fue infinitamente peor que los gritos de Eleanor. Me di cuenta entonces de que el veneno que mataba mi alma no era el veneno de mi suegra. Era la cobarde neutralidad de mi esposo. Después de ese incidente, la atmósfera en la casa mutó. Eleanor dejó de atacarme directamente, pasando a una vigilancia asfixiante y pasivo-agresiva. Si compraba un blazer nuevo para una reunión de la junta, al instante exigía el recibo. Si compraba vitaminas premium, me interrogaba sobre por qué estaba malgastando dinero. Si me hacían un peinado en la peluquería, se me quedaba mirando el cabello y se burlaba. «Mírate». De repente, rebosante de dinero, jugando a ser la esposa de sociedad. Cada comentario se entregaba con una sonrisa, pero cada uno era una aguja diseñada para recordarme que, a sus ojos, no tenía jurisdicción sobre mi propia existencia. Luego vino el acoso digital. Comenzó a encontrar excusas para exigirme mi iPhone desbloqueado. Al principio, me pillaba cuando estaba cocinando. «Olivia, tu aplicación bancaria sigue mostrando notificaciones. Déjame revisarla. Asegurarme de que no sea fraude». Se lo entregaba, asumiendo que solo estaba siendo una boomer paranoica. Pero pronto, simplemente extendía la mano en medio de la cena. «Dámelo. Déjame asegurarme de que realmente transferiste los fondos de los comestibles este mes». Me congelaba. Y si dudaba, sus ojos se entrecerraban. «¿Me estás ocultando algo a esta familia?» Con una sola frase, me obligó a demostrar constantemente mi inocencia. Me sentía como una persona en libertad condicional viviendo en una casa de reinserción. Trabajaba, generaba ingresos, y luego me auditaban e inspeccionaban. No era una esposa. No era una nuera. Era un activo corporativo clasificado bajo administración. Sin embargo, contra toda lógica, me quedé. Me engañé a mí misma creyendo que quizás ella solo estaba demasiado ansiosa por el dinero. Me aferré a la patética fantasía de que si simplemente ascendía más en la escala corporativa, si obtenía un título lo suficientemente brillante, ella finalmente tendría que respetarme. Lo creía porque la alternativa, que algunas personas te verán como presa por muy alto que vueles, era demasiado devastadora para aceptarla. Unos 6 meses después, la corporación me ascendió a directora adjunta de operaciones regionales. Esto no era un ajuste menor por el costo de vida. Esto era poder real, equidad real. Recuerdo haber traído la carta de oferta oficial a casa en una carpeta de cuero. Antes de que pudiera siquiera colgar mi abrigo, Michael arrebató la carpeta y prácticamente corrió para mostrársela a su madre. Eleanor no me preguntó sobre el brutal proceso de entrevista o el estrés de los nuevos KPI. Sus ojos simplemente se dilataron como los de un buscador de oro que acababa de encontrar una veta. Inmediatamente salió a la entrada donde su vecino estaba recogiendo el correo y gritó: «Mi nuera es directora adjunta». Esta familia ha sido tocada por la gracia de Dios. Todos me felicitaron. Pero yo estaba en el porche con una sonrisa de plástico. Me sentía como una valla publicitaria que anunciaba su éxito. A partir de ese día, la mansión se convirtió en una puerta giratoria de invitados, primos lejanos, conocidos oscuros del club de campo,
personas que ni siquiera reconocía de repente aparecían con vinos caros y halagos desbordantes. Al principio, pensé que solo estaban siendo solidarios. Pero después de escuchar las mismas conversaciones en voz baja en la cocina una y otra vez, la realidad sickening se apoderó de mí. No estaban allí por mí. Estaban allí para besar el anillo porque Eleanor les estaba vendiendo una visión de mi futura riqueza. Eleanor había comenzado a pedir préstamos puente a estos parientes. No suplicaba. Lo planteaba como un gestor de fondos de cobertura. Solo préstame 10.000 para esta inversión inmobiliaria. Olivia está a punto de ganar dinero de nivel de socio. Una vez que sus bonos ejecutivos lleguen, te devolveré con un 20% de interés. Algunos creyeron el bombo y le extendieron cheques. Otros entregaron dinero en efectivo por pura presión social. Pedía prestado sistemáticamente pequeñas cantidades a una red masiva, siempre consolidando la estafa con la misma frase: mi familia está ascendiendo a la cima. Mi nuera es una mina de oro. Yo estaba completamente a oscuras. Solo noté que Eleanor de repente llevaba joyas David Yurman, conducía un Lexus más nuevo y hablaba ruidosamente por su teléfono celular con la confianza inmerecida de una multimillonaria hecha a sí misma. Entonces, un martes por la tarde, la ilusión detonó en mi cara. Estaba en mi escritorio revisando una auditoría de la cadena de suministro cuando sonó mi celular. Un número local. Una voz masculina ruda y agresivamente profesional salió. Olivia Hayes, llamo de Apex Financial Solutions. O nos reunimos para un café o yo escalamos esto a embargo de activos. Reí nerviosamente. Tiene el número equivocado. No le debo nada a nadie. El hombre soltó una risa seca y chirriante. ¿Número equivocado? Su nombre, su número de seguro social y los documentos que firmó como aval principal están justo delante de mí. No juegue con nosotros, señorita Hayes. Colgué, con las manos temblorosas violentamente. Entré en una sala de conferencias privada y llamé a Michael. Después de balbucear la historia, suspiró en el auricular. Probablemente sea mamá haciendo sus cosas de inversión. No te asustes. Le preguntaré. Conduje a casa esa noche sintiendo que mi pecho estaba lleno de cemento húmedo. Encontré a Eleanor sentada en la sala de sol bebiendo té dulce y viendo un programa de renovación de casas. La imagen de la tranquilidad suburbana. Mantuve mi voz peligrosamente nivelada. Eleanor, ¿usaste mi nombre y seguro social para CEO firmar un préstamo corporativo de alto rendimiento? Lentamente giró la cabeza, completamente imperturbable. De hecho, sonrió como si le hubiera preguntado si compró leche al 2% en lugar de desnatada. Sí, como aval. ¿A qué viene la histeria? Mi mandíbula se trabó. ¿Cuánto sacaste? Tomó un sorbo de té. 30,000. La habitación dio vueltas. $30,000? Eso es un delito federal. ¿Por qué harías eso sin mi autorización? Se reclinó en su silla de mimbre, agitando una mano manicurada con desdén. Oh, por favor. Una futura ejecutiva como tú. Puedes pagar eso durmiendo. La miré horrorizada. Eleanor, soy directora adjunta, no la CEO. Y nunca consentí que mi crédito estuviera ligado a tu deuda. De repente, su fachada educada se desvaneció. Se puso de pie, alzando la voz. No te hagas la víctima conmigo. Si no lo cubres, ¿quién lo hará? Mi hijo, el dinero que entra en esta casa pertenece a la familia. Lo saqué para mejorar la finca. No es como si lo hubiera robado para ir a Las Vegas. Se acercó un paso más, su voz volviéndose venenosa. Una mujer casada que cuenta cada centavo que esconde de su familia es un cáncer para un hogar. Me di la vuelta para mirar a Michael, rogándole silenciosamente que interviniera. En cambio, Michael me agarró del codo, me arrastró al pasillo y siseó. Simplemente déjalo ir. Mamá lo hizo por la finca. No hagas una escena y nos avergüences. Por la familia. Había escuchado esa frase ser utilizada como arma tantas veces que me producía náuseas físicas. Susurré, mi voz temblaba de pura rabia. Así que, por la familia,
¿significa cometer robo de identidad para obtener un préstamo depredador? Michael puso los ojos en blanco. Simplemente resuélvelo, Olivia. Págalo. No quiero que aparezcan los embargadores y arruinen nuestra reputación en el vecindario. Y justo ahí, la matriz se hizo añicos. Entendí la dinámica por completo. Si no limpiaba su desorden, yo sería la primera en sangrar. Mi puntaje de crédito, mis verificaciones de antecedentes corporativos, mis autorizaciones de seguridad, todo lo que había construido ardería. Así que me puse a trabajar. Drené mis ahorros de emergencia. Vendí los relojes de diseñador que me había comprado años atrás. Pedí dinero prestado a mi compañera de universidad más antigua. Reuní lo suficiente para pagar el capital y anular la exorbitante tasa de interés. No se lo dije a mis padres. No podía soportar romperles el corazón. Durante esas semanas, sentí un nudo permanente en la garganta. Hubo noches en que me senté en las baldosas del baño con la ducha a todo volumen para que Michael no me oyera sollozar. Pero lo más aterrador no fue la pérdida financiera. Fue la reacción de Eleanor después de que saldé la deuda. En lugar de mostrar remordimiento o miedo, se envalentonó. Se dio cuenta de que yo era capaz de sacarlos de una catástrofe masiva. Comenzó a mirarme no como una persona, sino como una línea de crédito infinita y sin riesgo. Las insinuaciones pasivo-agresivas comenzaron inmediatamente. Ahora eres adjunta. La próxima parada, directora de sucursal. Luego puedes comprar una bonita parcela de tierra en las montañas para mi jubilación. Unos días después, sabes, realmente deberías invertir capital para que la hermana de Michael inicie su spa médico. Es lo justo. Hablaba de mis futuras ganancias como si ya hubieran sido apropiadas para su presupuesto personal. Escuché, completamente vacía. Ya no era una esposa. Era un activo diversificado. Eleanor había comprado acciones en mí a través de su hijo, y ahora estaba extrayendo violentamente sus dividendos. Y mi esposo no veía absolutamente nada malo en ello. Había creído tontamente que el éxito me compraría respeto. No sabía que cuanto más alto subía, más apretarían la correa. Lo que nos lleva al día en que me entregaron oficialmente el título de directora de sucursal. El día en que todo explotó con una crueldad tan calculada que condujo directamente al ultimátum que escuchaste al principio. La mañana en que recibí el nombramiento oficial de directora, el horizonte de Charlotte parecía casi cinematográfico. Sentada en la oficina de cristal del vicepresidente sosteniendo el contrato en relieve, mi corazón martilleaba contra mis costillas. Era un cóctel de pura euforia y presión aterradora. Euforia porque cada vacación perdida, cada noche sobreviviendo con comida para llevar mala en la oficina, finalmente había culminado en esta presión porque el objetivo en mi espalda era ahora exponencialmente más grande. Mis colegas brindaron con champán en la sala de descanso. Mis mentores me palmearon el hombro. Felicidades, jefa. Ten cuidado ahí fuera. Sonreí, agradeciéndoles, mientras un simple pensamiento infantil se repetía en mi cerebro. Esta noche, iré a casa, se lo diré a Eleanor, y tal vez, solo tal vez, finalmente se alegrarán por mí. Todavía albergaba la ilusión de que el éxito innegable alteraría mi estatus en esa casa. Al mediodía, el vicepresidente regional me llamó de nuevo a su oficina. Me entregó un sobre que contenía un extraordinario bono de rendimiento, $15,000 después de impuestos por salvar un contrato crítico de la cadena de suministro de un colapso total el trimestre anterior. Me quedé completamente sin palabras. $15,000 podrían ser calderilla para los directivos, pero para mí era una montaña de esfuerzo. Firmé el formulario de acuse de recibo, con las manos temblorosas. Mentalmente asigné los fondos, reponer mis ahorros secretos, ayudar a mis padres con algunas facturas médicas y mantener un colchón. No quería comprar un coche deportivo. Solo quería el lujo de respirar. Pero la vida rara vez te permite exhalar. Esa tarde, antes incluso de tener la oportunidad de enviar un mensaje de texto a Michael, mi teléfono comenzó a sonar sin cesar durante una reunión de estrategia. Miré la pantalla. Eleanor. Nunca llamaba durante el horario de oficina. Estaba a punto de rechazar y enviarle un mensaje de texto,
pero una oscura premonición me obligó a salir al pasillo y contestar. Hola. La voz de Eleanor flotó a través del altavoz, casual pero con una omnisciencia helada. Así que, la tinta está seca, cariño. Ahora eres la directora, ¿eh? Me quedé helada. Sí. ¿Cómo lo sabes, Eleanor? Soltó una risa seca. Un pajarito me lo dijo. Vuelve directamente a casa esta noche. Estoy preparando una cena familiar especial. Colgó. Miré el teléfono. No había actualizado LinkedIn. No había enviado un correo electrónico masivo. Ni siquiera lo había procesado yo misma. Salí temprano de la oficina. Cuando entré en la mansión, me invadió el olor a un estofado pesado y caro. El comedor estaba arreglado como la portada de una revista, vajilla fina, copas de cristal, velas encendidas. Eleanor llevaba una blusa de seda, el cabello recién peinado. Para cualquier otra persona, parecía una madre amorosa celebrando el triunfo de su nuera. Pero yo vi la absoluta calculación en sus ojos. Era la mirada de un corredor que acababa de ejecutar una toma de control hostil. Michael ya estaba en la mesa, desplazándose por su teléfono. No se levantó para besarme. Apenas levantó la vista, pareciendo más un contratista impaciente esperando que le pagaran que un esposo orgulloso. Forcé un tono alegre. Vaya. Han sacado todas las armas esta noche. Eleanor sonrió suavemente. Claro, ahora eres directora. Tenemos que celebrar. La cena fue una agonizante producción teatral. Eleanor me interrogó sobre las opciones de acciones de la compañía, los márgenes de beneficio trimestrales y las estructuras de bonos ejecutivos. No me hizo ni una sola pregunta sobre mis funciones reales. Con un título como ese, el dinero debe estar entrando a raudales, señaló, cortando el asado. Di respuestas vagas, restándole importancia. Michael se sentó en absoluto silencio, solo asintiendo cuando su madre mencionaba la cantidad de riqueza que yo estaba a punto de generar. Cuando terminé mi vino y me levanté para recoger los platos, Eleanor levantó una mano. Siéntate, Olivia. Necesitamos hablar. Mi estómago se desplomó. Volví a sentarme, mis manos apretando el borde de la mesa de caoba. Eleanor cruzó las manos sobre su plato y clavó sus ojos en los míos. Ahora que eres directora, es tu responsabilidad elevar a toda esta familia. La miré. Elevar. No perdió el ritmo. Estaba ensayado. Transferirás $4,000 a mi cuenta el primero de cada mes. Yo me encargaré de la asignación. Servicios públicos, impuestos a la propiedad, cuotas del club de campo y capital inicial para el negocio de la hermana de Michael. Ahora tienes un gran título. Necesitas cuidar de tu madre. Pensé que estaba alucinando. Solté una risa nerviosa. Eleanor, acabas de decir $4,000 al mes. Ella asintió bruscamente. Sí. Para una directora, eso es calderilla. Mi mente se quedó completamente en blanco. $4,000 al mes era el pago completo de una hipoteca de una casa de lujo. Y ella lo pedía como si me estuviera pidiendo que comprara leche en la tienda de comestibles. Respiré hondo, tranquilicé mi voz y hice una pregunta. ¿Y si digo que no? Sin un milisegundo de vacilación, el rostro de Eleanor se endureció como el granito. Entonces firmas los papeles del divorcio. No hay lugar en esta familia para una mujer egoísta. ¿Egoísta? Me lanzó la palabra como una granada. Había entregado mis cheques de pago, absorbido sus deudas, cocinado, limpiado y soportado su guerra psicológica. Y era egoísta porque me negaba a ser un cajero automático completamente automatizado. Miré a Michael, esperando desesperadamente que la palabra divorcio lo sacara de su coma. En cambio, Michael metió la mano en su chaqueta de traje, sacó un sobre de Manila y deslizó una pila de documentos legales sobre la mesa. Era una petición de disolución de matrimonio. Y lo que me heló la sangre fue que la línea del demandante ya estaba firmada por Michael. La tinta azul era audaz y deliberada. Él lo había firmado antes de que yo siquiera entrara por la puerta.
Lo tenía preparado, esperando que yo apretara el gatillo. Mi corazón no se rompió. Se convirtió en un iceberg. El estofado de celebración, las velas, las felicitaciones. Todo era un plan de extorsión edulcorado. Sabían de la promoción. Probablemente sabían del bono. Habían orquestado esta emboscada para acorralarme. Si cedía, sería su sierva a perpetuidad. Si me negaba, tenían los papeles listos para descartarme, presentándome como la mujer de carrera arrogante y ambiciosa que abandonó a su dulce suegra. Miré la petición de divorcio durante mucho tiempo. Eleanor se cruzó de brazos, su rostro irradiaba triunfo absoluto. Michael me observaba, esperando que me derrumbara y me rindiera. Podría haber gritado. Podría haber enumerado cada dólar que había gastado para mantenerlos a flote. Pero al mirarlos, me di cuenta de que discutir con un parásito es una pérdida de aliento. Saqué un bolígrafo de mi bolso. En ese momento, todo se volvió cegadoramente claro. Si firmaba, perdía el fantasma de un matrimonio. Si no firmaba, perdía mi alma ante un culto financiero. Presioné el bolígrafo sobre el papel y firmé mi nombre. No dudé. No temblé. Lo firmé como un rehén que se corta las cuerdas de sus propias muñecas. Eleanor se encogió físicamente. Había esperado un colapso total. Esperaba que escribiera un cheque para salvar mi matrimonio. Los ojos de Michael se abrieron con una sorpresa genuina, mirando mi firma como si acabara de firmar un pacto con el diablo. Hice clic para cerrar el bolígrafo, le devolví los documentos a Michael y me levanté. Está hecho. Supe entonces que acababa de escapar de una trampa que se había tendido para mí hacía 6 años. Pero también conocía la regla de oro de las dinastías tóxicas. Cuando se desafía a los tiranos, no te dejan ir en paz. Intentan quemarte hasta los cimientos. Y desde el momento en que la tinta se secó en esos papeles, mi vida descendió a un thriller psicológico que no podría haber conjurado en mis peores pesadillas. La mañana después de que firmé los papeles, no les di ni un segundo para controlar la narrativa. Le envié a Michael un mensaje de texto estéril. Presenta la documentación en la oficina del secretario del condado hoy. Quiero que esto se acelere. Respondió 1 hora después, igualando mi frialdad. Bien, cuanto antes mejor. Al leer su mensaje, no sentí pena alguna, solo la hipervigilancia de un soldado en territorio enemigo. Cuando llegó el día para finalizar la mediación de divorcio no disputado en el tribunal del condado de Mecklenburg, fui completamente sola. No quería que mis padres vieran a su hija en una sala gubernamental estéril, con su vida diseccionada. Me senté en un banco de madera fuera de la oficina del mediador, observando el desfile de miseria, parejas llorando, abogados discutiendo, gente mirándose con puro veneno. Solo sentía un agotamiento profundo y pesado. Michael llegó 10 minutos tarde, flanqueado por su madre. Eleanor iba vestida como si asistiera a una gala benéfica, bolso de diseñador, peinado impecable, mirándome como si fuera una adolescente rebelde a punto de ser disciplinada. Nos sentamos uno frente al otro en la oficina del mediador. El funcionario siguió el protocolo estándar, división de bienes, responsabilidades, exenciones de pensión alimenticia. Declaré claramente en el expediente que renunciaba a cualquier reclamo sobre la finca. La casa estaba a nombre de Eleanor, y los bienes de Michael estaban enredados con los suyos. Solo quería separar mis cuentas bancarias personales, restaurar mi apellido de soltera y un divorcio limpio. El mediador me miró atónito. Por lo general, la gente se desangra mutuamente en estas habitaciones. Yo estaba tirando un posible pago solo para comprar mi libertad. Al escuchar que no iría tras la casa, Eleanor se infló con una victoria autojustificada. Se inclinó hacia el mediador, su voz goteando falsa gracia sureña. Verá, su señoría, una chica inteligente sabe cuando está superada. Me alegra mucho que esté siendo razonable y no intente robar a mi hijo. Apreté los labios en una sonrisa tensa y sin humor. Habló como si fuera una reina benévola, concediéndome clemencia. Michael se sentó a su lado, negándose a mirarme a los ojos. Mientras el mediador imprimía las exenciones finales, Michael se inclinó y murmuró, «Firmaste, no intentes retractarte y causar una escena más tarde». Lo miré a los ojos.
Por primera vez en 6 años, estaba mirando a un completo extraño. No habrá una escena, Michael, porque finalmente voy a empezar a vivir. Firmé la última página, le di las gracias al mediador y salí del edificio. De pie en las escaleras del juzgado bajo el abrasador sol de Carolina, sentí un extraño y hueco dolor en el pecho. La gente afirma que el divorcio es una liberación. Lo es, pero no siempre es alegre. A veces es solo la ardua aceptación de que derramaste tu vida en una casa cuyos cimientos estaban podridos. Alquilé un apartamento de una habitación en South en esa misma semana. Era minimalista. Un colchón en el suelo, un perchero barato y una pequeña mesa de comedor. Sentada en las tablas desnudas, esperaba sentirme ingrávida. En cambio, me sentía como un árbol arrancado violentamente del suelo. Pero al menos en esta habitación vacía, nadie monitoreaba mi aplicación bancaria ni exigía una parte de mi salario. Pensé que si mantenía la cabeza baja y me entregaba a mi nuevo puesto de directora, las cosas se calmarían. Estaba completamente equivocada. Mi primer día de regreso en la oficina corporativa, apenas había iniciado sesión en mi estación de trabajo cuando apareció un correo electrónico urgente del vicepresidente de Recursos Humanos. El asunto era brutal en su brevedad, reasignación temporal. El cuerpo del correo electrónico decía que, con efecto inmediato, me trasladaban a un puesto de asesora estratégica. Mi título de directora de sucursal y mis poderes ejecutivos quedaban suspendidos. Leí la pantalla 4 veces, mi visión se nublaba. 3 días antes, me habían dado un bono de $15,000 por excelencia. Ahora, justo después de mi divorcio, me estaban relegando a un puesto fantasma con 0 autoridad. Marché directamente al piso 40, al Departamento de Recursos Humanos. Encontré al director de Recursos Humanos y exigí una explicación, luchando por evitar que mi voz temblara. El director de Recursos Humanos me miró con una mezcla de lástima y desapego corporativo. Olivia, por favor, intente comprender. Hemos recibido varios informes muy preocupantes sobre su ética personal y estabilidad financiera. La dirección necesita aislar temporalmente la sucursal hasta que podamos verificar la situación. Mi estómago se hundió hasta los zapatos. ¿Qué informes? ¿Qué ética? ¿Quién los envió? No puedo revelar la fuente. Es una revisión de cumplimiento activa. Le notificaremos cuando el departamento legal tome una determinación. Volví a mi escritorio, con las extremidades entumecidas. Esto ya no era una disputa familiar desordenada. Era un asesinato corporativo selectivo. Y lo más aterrador era la precisión del ataque. Sabían exactamente dónde golpear a una ejecutiva recién ascendida, su reputación. Me senté en mi silla, luchando por respirar. ¿Quién podría haberse movilizado tan rápido? ¿Quién sabía exactamente qué palabras de moda corporativas usar en una queja anónima para desencadenar una suspensión inmediata de Recursos Humanos? Esa tarde, mi teléfono comenzó a explotar. Números desconocidos. Los ignoré. Luego llegó un SMS. Olivia Hayes, tiene una solicitud de préstamo sin verificar pendiente. Póngase en contacto con el departamento de suscripción inmediatamente o la garantía se frustrará. Rompí a sudar frío. ¿Qué préstamo? No había solicitado una tarjeta de crédito, y mucho menos una hipoteca. Devolví la llamada, pero fue directamente a un sistema automatizado genérico. Una paranoia asfixiante se apoderó de mí. Alguien estaba quitando las tablas del suelo debajo de mí mientras yo todavía estaba de pie sobre ellas. Esa noche, sola en mi apartamento, inicié sesión en mi Credit Karma y en mi portal bancario principal. Saqué mi informe de crédito detallado. Mi corazón se detuvo por completo. Allí, en las consultas activas, había una solicitud masiva pendiente para una línea de crédito comercial personal de $200,000. Estaba marcada para la verificación final de identidad. Hice clic en el resumen en PDF. Cada detalle era aterradoramente preciso. Mi nombre legal completo, mi número de seguro social, la dirección de mi nuevo apartamento y escaneos de alta resolución de mi licencia de conducir. Era una falsificación digital impecable. Pero había un detalle que delataba todo el juego.
Listado como contacto de emergencia secundario estaba el número de teléfono celular de Michael. Me senté en la oscuridad durante 3 horas. La solicitud de préstamo era una pistola cargada apuntándome a la cabeza. No había hecho clic en ningún enlace, no había hablado con un agente de préstamos, pero quienquiera que hubiera creado este perfil había preparado una pista de aterrizaje perfecta para que me estrellara. A la mañana siguiente, gasté medio día de vacaciones y conduje directamente a la sucursal física del banco que procesaba el préstamo. No iba a pelear esto a través de una línea telefónica de atención al cliente. Me acerqué a la gerente de la sucursal, le entregué mi pasaporte y mi identificación, y exigí una extracción completa del archivo. La gerente tecleó en su teclado, su actitud completamente casual. Ah, sí, señorita Hayes. La solicitud está completa al 99%. Las firmas digitales están verificadas. Los estados de ingresos de su empleador son fantásticos. Solo estamos esperando su firma física para el desembolso de los fondos. Las firmas digitales están verificadas. Sentí un mareo. Pedí ver las impresiones. Ella deslizó un grueso paquete sobre el escritorio. Miré la línea de la firma. Era una obra maestra de la falsificación. La ligera inclinación, el bucle apresurado de la quinta, era idéntico a cómo yo firmaba los formularios de requisición corporativos. Si no lo supiera mejor, habría jurado que lo había firmado yo misma. Estudié mi voz. ¿Quién inició esta solicitud? Mire los registros IP. Mire la información de contacto. La gerente señaló la segunda página. Bueno, se inició a través de nuestro portal en línea, pero este número de teléfono se usó para verificar la autenticación de 2 factores. Era el número de Michael. La habitación se sentía increíblemente calurosa. No estaba sonrojada por la vergüenza. Estaba irradiando una furia violenta. Esto no era una broma. Era una conspiración altamente orquestada para encadenarme legalmente a $200,000 en deuda, asegurando que me vería obligada a arrastrarme de vuelta a Eleanor para rogarle un rescate. No autoricé esto, le dije a la gerente, mi voz cortando el vestíbulo como un cuchillo. Esto es robo de identidad. Quiero un bloqueo total de mi perfil y quiero que se imponga una retención oficial por fraude a esta solicitud ahora mismo. La actitud casual de la gerente se evaporó. Inmediatamente pasó a modo de crisis. Absolutamente, señora. Detendremos el desembolso y escalaremos esto a nuestra unidad de investigación federal de fraude. Firmé la declaración jurada de fraude y salí del banco. Mis manos temblaban tan fuerte que apenas podía abrir mi auto. Mientras me sentaba en el asiento del conductor, la realidad me invadió. Si habían orquestado esto con una precisión tan impecable, definitivamente tenían una fase 2. Respiré hondo y marqué el número de Michael, contestó al segundo timbrazo, sonando desagradablemente relajado. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Gruñí, con los dientes apretados. Es la solicitud de préstamo fraudulenta de $200,000 que presentaste a mi nombre. Michael soltó una risa hipócrita y despectiva. Ahora eres directora corporativa, Olivia. ¿Por qué le tienes miedo a un poco de apalancamiento? Es solo capital. Podrías usarlo para invertir. La pura sociopatía de su respuesta me dejó sin aliento. Falsificaste mi firma, Michael. Eso es un delito federal. Hubo un breve silencio en la línea. Cuando Michael volvió a hablar, su voz era inexpresiva y venenosa. Llama a la policía si quieres, Olivia. Pero recuerda, tu expediente de recursos humanos en el trabajo se ve bastante radioactivo ahora mismo. Sería una lástima que las cosas empeoraran. Con esa frase, todo el rompecabezas encajó. El fraude financiero y el sabotaje corporativo eran la misma arma. Sabían que mi carrera era mi único salvavidas. Sabían que la reputación lo era todo en el sector médico. Estaban quemando sistemáticamente mi vida para que mi única opción de supervivencia fuera pagar el rescate mensual de $4,000 de Eleanor. Colgué sin decir una palabra más. Las lágrimas nunca llegaron, solo una claridad fría y dura. Ya no me veían como una exesposa.
Yo era un activo hostil que debía ser liquidado. Esa noche, justo a tiempo, Eleanor inició una videollamada de FaceTime. La contesté, asegurándome de que mi grabadora de pantalla estuviera activa. No estaba sola. Pude oír el tintineo de los cubiertos y el murmullo de sus amigas del club de campo de fondo. Me tenía en altavoz, actuando para una audiencia. Su voz era dulcemente enfermiza, goteando falsa preocupación maternal. Olivia, cariño, sé que el divorcio fue complicado, pero no guardemos rencor. Ahora soy una mujer mayor. Solo pido los $4,000 al mes para ayudar a cubrir mis tratamientos médicos. Ahora ganas tanto dinero. No dejes que la sociedad piense que estás abandonando a tu pobre suegra. Desde el fondo, una tía entrometida interrumpió. ¿Exacto? Los jóvenes de hoy no tienen respeto por sus mayores. Sentí que la bilis subía por mi garganta. Vi exactamente lo que estaba haciendo. Estaba sentando las bases para una campaña de desprestigio, pintándose a sí misma como la matriarca frágil y abandonada para aniquilarme socialmente. No caí en la trampa. Mantuve mi voz perfectamente plana. Eleanor, ¿cuál es exactamente tu diagnóstico médico? Envíame tus informes de oncología o cardiología con autorización HIPAA. Me complace pagar un hospital directamente, pero no voy a transferir dinero en efectivo no rastreable a tu cuenta corriente. Su dulce comportamiento se desvaneció en un milisegundo. Su voz se convirtió en un ladrido estridente. ¿Estás tratando de humillarme delante de mis amigos? ¿Quieres jugar duro? Cuida tu espalda, muchachita. Terminó la llamada. A la mañana siguiente, el aire en la oficina corporativa se sentía tóxico. Mientras caminaba hacia mi escritorio temporal, las conversaciones se detuvieron. La gente apartaba la mirada. Cuando pasé por la cocina, oí susurros distintivos. En menos de una hora, Recursos Humanos me convocó de nuevo. Esta vez, el director de cumplimiento estaba sentado junto al director de Recursos Humanos. Deslizaron un correo electrónico impreso sobre la mesa. Era otra denuncia anónima, pero esta era brutal. Me acusaba de extorsionar a proveedores de la compañía, de mantener deudas personales masivas no reveladas y de utilizar mi correo electrónico corporativo para llevar a cabo asuntos ilícitos, lo que resultó en mi divorcio. Miré el papel. Estaban utilizando mi trauma privado para construir un caso falso de espionaje corporativo. Olivia, dijo gravemente el director de cumplimiento, la Junta es increíblemente sensible a los escándalos. No podemos tener a una directora de sucursal implicada en fraude de deuda federal y turpitud moral. Salí de esa habitación sintiendo que navegaba en una pesadilla bajo el agua. Su estrategia era brillante. Si perdía mi posición corporativa, entraría en pánico. Perdería mis ingresos, perdería mi seguro y eventualmente me derrumbaría y pagaría la tarifa de extorsión de Eleanor solo para que el dolor cesara. Pero olvidaron un detalle crucial. Había soportado 6 años de su tortura psicológica. Conocía su manual. Y cuando acorralas a la presa de un depredador, a veces la presa se da cuenta de que tiene dientes. Esa tarde, llevaba una pila de archivos pasando por los ascensores ejecutivos. Había una esquina ciega cerca de la sala de servidores. Al acercarme, escuché una voz que resonaba desde el altavoz del iPhone de alguien. Una voz tan familiar que me clavó los zapatos al suelo. Era Michael. Hablaba rápidamente, su tono vicioso. Sigue bombardeando el portal de Recursos Humanos con las acusaciones de deuda. Cuanto más sucias, mejor. Una vez que se dé cuenta de que sus opciones de acciones van a vencer a cero porque la han despedido, le transferirá el dinero a mamá. Dejé de respirar. Miré por la esquina. Una joven con un blazer elegante sostenía el teléfono, asintiendo. Era Brooke Jenkins. Brooke era una analista de logística junior a quien yo había asesorado personalmente. Le había escrito recomendaciones. Había abogado por sus aumentos de salario. Y, como recordé de repente con un escalofrío, era prima segunda de Michael por parte de su madre. Me retiré en silencio, volviendo a mi escritorio. No la confronté. No grité. Mi mente se alineó en una cuadrícula letal perfecta. Tenían un infiltrado.
Habían usado a mi propia protegida para filtrar mis datos salariales, falsificar mi firma en el préstamo usando PDFs internos de recursos humanos y presentar las quejas anónimas. Si querían jugar a un juego de sangre corporativo, me aseguraría de que no salieran del campo. No llamé a la policía, y no llamé a recursos humanos. Abrí mi directorio corporativo cifrado y busqué un nombre específico. William Calvel, director legal de la corporación, el hombre que había aprobado personalmente mi ascenso a directora, un exfiscal federal conocido por ser absolutamente implacable cuando la responsabilidad de la empresa estaba amenazada. Marqué su extensión directa. Cuando contestó, no perdí el tiempo en cumplidos. Señor Calvel, mi nombre es Olivia Hayes. Una facción de la familia de mi exmarido ha infiltrado los servidores de recursos humanos de esta compañía para cometer robo de identidad federal y extorsión corporativa contra mí. Estoy tendiendo una trampa para ellos y necesito su autorización para apretar el gatillo. 20 minutos después, Calvel me envió un mensaje de texto con una dirección de un discreto salón de puros en el centro. Calvel era un hombre de granito, sienes canosas, traje a medida, absolutamente cero tolerancia al drama. Nos sentamos en un reservado de cuero, aislados del piso principal. Me miró por encima de su whisky y dijo, ¿quiere que esto desaparezca en silencio, o quiere quemarlos hasta los cimientos? Quemarlos, dije, mi voz fría como el hielo. Ya intenté marcharme. No me dejarán sobrevivir. Calvel asintió ligeramente. Sacó un bloc de notas. Deme la cronología. Solo hechos. Sin emociones. Lo expuse todo, el ultimátum de los $4,000, el divorcio, la suspensión inmediata de recursos humanos, la solicitud fraudulenta de préstamo de $200,000 con el número de teléfono de Michael, la amenaza de FaceTime, y finalmente. Escuchar a Brooke Jenkins ejecutando la campaña de desprestigio en el pasillo. Calvel revisó las pruebas impresas que le traje. Su mandíbula se tensó. Esto no es solo acoso doméstico, señorita Hayes. Esto es una conspiración coordinada para cometer fraude electrónico, aprovechando los activos corporativos. Cruzaron la línea cuando usaron nuestros sistemas internos de recursos humanos para fabricar un perfil de verificación de ingresos. Sacó su teléfono y llamó al vicepresidente de Seguridad Informática. Necesito una auditoría forense digital completa de Brooke Jenkins. Saquen sus registros IP, su historial de impresión de documentos y el tráfico de su servidor de correo electrónico de los últimos 14 días. Quiero saber exactamente cuántas veces accedió al archivo de Olivia Hayes. Sentí un escalofrío de asombro. No tenía idea de que el departamento legal pudiera movilizarse como un equipo SWAT. En 45 minutos, el teléfono de Calvel sonó. Leyó el correo electrónico cifrado, entrecerrando los ojos. Me miró. Su protegida, señorita Jenkins, descargó sus W2, imprimió su carta de promoción oficial y exportó su estructura de bonos a una cuenta de Gmail externa 3 días antes de que su suegra la emboscara. Mi estómago se revolvió. Brooke me había traicionado por lazos de sangre. Calvel expuso el plan de batalla con precisión militar. Para aniquilarlos, necesitamos una confesión grabada de la extorsión, no una amenaza vaga. Necesitamos que declaren explícitamente que el acoso y el préstamo falso desaparecerán si usted paga el rescate. Ellos ya me grabaron en la casa, repliqué. Un clip de audio unilateral y fuera de contexto es inútil, desestimó Calvel. Pero si los grabamos admitiendo el fraude electrónico y la difamación corporativa para extorsionar dinero, se entregarán ellos mismos al FBI. Me dio 3 directivas. Primero, enviarle un mensaje de texto a Michael, haciéndome pasar por la víctima rota y aterrorizada. Suplicar una reunión en persona con él y Eleanor para rendirme y organizar la transferencia bancaria. Segundo, elegir un lugar público de alto nivel con excelente acústica ambiental y cámaras de seguridad visibles, pero lo suficientemente privado como para hablar. Tercero, Calvel organizaría que un investigador de fraude corporativo del banco se sentara en la mesa adyacente, actuando como testigo legalmente vinculante de la extorsión. No se emocione, advirtió Calvel, señalándome con su bolígrafo. No está allí para discutir. Está allí para interrogar. Haga preguntas que los obliguen a alardear de sus crímenes. Asentí,
Mi pulso se estabilizó en un ritmo frío. Saqué mi teléfono y redacté el mensaje de texto a Michael, diseñando cada palabra para adular su ego. Michael, ya no puedo más. Recursos Humanos me va a despedir. Trae a tu madre al Amal Café en Myers Park mañana a las 10 de la mañana. Trae sus números de cuenta. Pagaré los $4,000. Solo, por favor, haz que cesen las quejas. La respuesta llegó en menos de 30 segundos. ¿Ves? ¿Fue tan difícil? Estate allí a las 10. En punto. Mamá está cabreada, así que luce arrepentida. Inmediatamente después, Eleanor llamó. Contesté. Su voz goteaba una victoria engreída. ¿Ves, Olivia, nunca podrás ser más lista que la familia? Si simplemente te hubieras sometido a mi autoridad desde el primer día, no estarías perdiendo la cabeza ahora mismo. Las mujeres solo necesitan saber cómo soportar. Me mordí el interior de la mejilla tan fuerte que sentí sabor a cobre. Sí, Eleanor. Solo quiero aclarar las cosas mañana. Mañana a las 10, ordenó y colgó. Miré a Calvel. Consultó su Rolex. La trampa está tendida. Vaya a dormir un poco, señorita Hayes. Mañana, usted ejecuta. Esa noche, la guerra psicológica escaló a intimidación física. Alrededor de las 9 de la noche, estaba sentada en mi apartamento oscuro revisando los puntos de conversación de Calvel cuando el fuerte golpe de botas de combate resonó en el pasillo exterior. No era una persona. Eran al menos 4. Alguien comenzó a golpear mi puerta con la fuerza de un mazo. Olivia Hayes, abra. Nos debe dinero, rugió una voz ronca y con fuerte acento. Salté del sofá, con el corazón golpeándome la garganta. La puerta se estremeció en sus bisagras. Sabemos que está ahí, ladrona corporativa. Pague sus deudas, gritó otro hombre, pateando la parte inferior de la puerta. Retrocedí hacia la cocina, agarrando mi teléfono. Accedí a la aplicación de cámaras de seguridad del edificio en mi teléfono. Había 4 hombres con chaquetas de cuero baratas sosteniendo teléfonos celulares, filmándose a sí mismos golpeando mi puerta. Estaban montando un espectáculo. Escuché la puerta de un vecino abrirse ligeramente. Oigan, bajen la voz. Aquí hay niños, gritó una mujer. Uno de los matones se giró hacia la vecina, proyectando su voz para la cámara. Lo siento, señora. Esta señorita es una ejecutiva corporativa que estafa a la gente y no paga sus cuentas. Solo estamos aquí para cobrar lo que es legalmente nuestro. Ese fue el golpe de gracia. Para la mañana siguiente, ese vídeo estaría en la página de Facebook de la JOA, en la aplicación Nextdoor y reenviado al portal de recursos humanos de mi empresa. No necesitaban entrar. Solo necesitaban la imagen de mí siendo perseguida por prestamistas para destruir el último vestigio de mi credibilidad. Llamé a seguridad del edificio y a la policía. Para cuando las sirenas de los coches patrulla aullaron a lo lejos, los hombres habían desaparecido por la escalera. Me senté en el suelo de la cocina, temblando de adrenalina. El mensaje de texto del número desconocido llegó 5 minutos después. Transfiere los fondos mañana o la próxima vez echaremos la puerta abajo. Hice una captura de pantalla, se la reenvié a Calvel y me fui a la cama. No dormí, pero ya no tenía miedo. Estaba lista para la guerra. A la mañana siguiente, llegué a la elegante cafetería de Myers Park a las 9:45 de la mañana. Llevaba una gabardina beige sencilla, proyectando derrota. La cafetería estaba lo suficientemente concurrida como para amortiguar nuestras voces para el público en general, pero lo suficientemente silenciosa como para que un micrófono captara todo. Compré un té verde y me senté en un rincón. Miré casualmente a mi derecha. 2 mesas más allá, William Calvel sorbía un espresso, leyendo el Wall Street Journal. En la mesa directamente detrás de mí se sentaba un hombre con un suéter gris de cuello alto, el investigador especial David Miller, investigador de fraude del banco. Exactamente a las 10 de la mañana, Eleanor entró. Estaba flanqueada por Michael, y para mi absoluto disgusto, Brooke Jenkins. Eleanor se acercó a la cabina,
golpeó su bolso Louis Vuitton sobre la mesa y anunció a la zona circundante, «Ves, no importa lo arrogantes que se pongan, siempre vuelven arrastrándose a mamá». Michael se deslizó en la cabina frente a mí, exudando el aura engreída de un jefe de la mafia que acababa de ganar una guerra territorial. Brooke se sentó al borde de la silla, negándose a mirarme a los ojos, con las manos temblando ligeramente alrededor de su café con leche helado. Michael se inclinó. «Envía los $4,000 ahora y firma la documentación del aval para la línea de crédito». Hazlo. «Y las quejas de recursos humanos desaparecerán hoy». Puse mi iPhone boca abajo sobre la mesa, con la aplicación de notas de voz ya en funcionamiento. Miré a Eleanor, con los ojos bien abiertos y suplicantes. «Configuraré la transferencia bancaria», dije, mi voz temblaba perfectamente. «Pero necesito que me prometas, de forma oficial, que obtendré a cambio de este dinero. Si te pago $4,000 al mes, ¿qué es exactamente lo que se detiene?». Eleanor sonrió con desdén, inclinándose sobre la mesa. «Transfieres $4,000 a mi cuenta corriente cada mes. A cambio, cancelo a los cobradores de deudas que enviamos a tu apartamento. Le envío un correo electrónico a tu departamento de recursos humanos y les digo que las quejas de ética fueron un malentendido y conservas tu elegante puestecito de directora». «¿Entendido?». Asentí, tragando saliva. «¿Así que admites que contrataste a esos hombres para aterrorizar mi apartamento anoche?». Michael puso los ojos en blanco. «No te hagas la víctima, Olivia. Tuvimos que presionar. No estabas escuchando». Dirigí mi mirada a Michael. «¿Y el préstamo bancario de $200,000? Tú falsificaste mi firma en esa solicitud, Michael. ¿Por qué estaba tu número de teléfono allí?». Brooke se encogió violentamente al escuchar la palabra falsificaste. Michael se rió, una risa fría y arrogante. «Demuéstralo. Si lo firmas hoy, es totalmente legal. Si no, dejo que el banco lo marque como fraude y el Departamento de Recursos Humanos te despide por inestabilidad financiera. De todos modos, es un ganar-ganar para mí». Miré a Brooke. «¿Y tú, Brooke? Usaste tus credenciales de recursos humanos para filtrarles mis W2 y mi estructura de bonos». Brooke abrió la boca, su rostro pálido. Yo solo hice lo que la familia me pidió, Olivia. Lo siento. Así que, para que quede absolutamente claro, dije, mi voz abandonando el acto de terror y volviéndose cortante como una cuchilla. Si no les pago este dinero de extorsión, seguirán usando documentos corporativos falsificados y matones a sueldo para destruir mi carrera. Eleanor golpeó la mano sobre la mesa. Deja de usar esas palabras. No es extorsión. Es un impuesto familiar. Paga el maldito dinero o estás arruinada. Recogí mi iPhone y lo volteé. Toqué la pantalla, deteniendo la grabación. Gracias, dije con calma. Eso fue increíblemente completo. La cara de Eleanor se arrugó de confusión. Michael extendió la mano por la mesa. ¿Qué estás haciendo? Dame ese teléfono. Antes de que su mano pudiera siquiera cruzar los paquetes de azúcar, William Calvel se levantó de su mesa, dobló su periódico y se acercó a nuestra cabina. Calvel miró a Michael con los ojos fríos y muertos de un fiscal federal. Dejó caer una elegante tarjeta de presentación corporativa sobre la mesa. William Calvel, director legal de la corporación de la señorita Hayes. Toda esta conversación ha sido grabada bajo la ley de escucha telefónica de consentimiento de una parte de Carolina del Norte. Además, el hombre del suéter gris se levantó de la mesa detrás de mí y mostró una insignia dorada. Investigador especial David Miller, División de Fraude Corporativo, Bank of America. Los tenemos grabados confesando fraude electrónico, robo de identidad y extorsión. El color desapareció del rostro de Eleanor tan rápido que pensé que le iba a dar un derrame cerebral. Se llevó una mano al pecho, jadeando. Michael se levantó de la cabina, derramando su café. Esto es una trampa. Ella nos tendió una trampa. Ustedes se tendieron una trampa a sí mismos, dijo Calvel suavemente. Señor Sterling, usted ha utilizado nuestra red corporativa a través de la señorita Jenkins para cometer fraude bancario federal.
Nuestro equipo de seguridad corporativa ya ha entregado los registros del servidor al FBI. Brooke estalló en lágrimas histéricas, cubriéndose la cara con las manos. No lo sabía. Me dijeron que era solo para ayudar a la familia. Eleanor, hiperventilando, me señaló con un dedo tembloroso y manicurado. Tú. Estás destruyendo a tu propia familia. Me levanté, abotonándome la gabardina. Miré a la mujer que me había atormentado durante 6 años. No, Eleanor. Simplemente me niego a ir a prisión por la tuya. El investigador del banco se adelantó. Señor Sterling, le sugiero que se ponga en contacto con un abogado de defensa. Las órdenes de arresto se emitirán al final del día hábil. Michael agarró el brazo de su madre, con los ojos abiertos de puro terror. No dijo una palabra. Prácticamente arrastró a Eleanor fuera de la cafetería, empujando al barista en una carrera frenética hacia el estacionamiento. Brooke se sentó en la cabina, llorando incontrolablemente hasta que Calvel le indicó que se presentara directamente en Recursos Humanos para entregar su credencial corporativa. Esa tarde, la corporación actuó con letal eficiencia. Brooke Jenkins fue escoltada fuera del edificio por seguridad corporativa. Su empleo fue rescindido con extrema severidad. Su expediente fue entregado a las autoridades locales. Fui convocada a la sala de juntas ejecutiva. El vicepresidente regional, el director de Recursos Humanos y Calvel estaban presentes. Calvel reprodujo la grabación de audio de la extorsión. La sala permaneció en silencio atónito. El vicepresidente regional se aclaró la garganta, mirándome con un respeto recién descubierto. Señorita Hayes, está claro que usted fue víctima de un ataque malicioso altamente sofisticado. La suspensión temporal se levanta inmediatamente. Queda oficialmente reintegrada como directora de sucursal con todos los privilegios ejecutivos. Salí de esa sala de juntas sintiendo que un peso aplastante se disolvía de mis hombros. Los rumores en la oficina se evaporaron instantáneamente, reemplazados por una reverencia silenciosa. Había ido a la guerra con una red de extorsión y había ganado. Pero el colapso del imperio Sterling fue mucho más patético de lo que podría haber imaginado. 3 días después, mientras caminaba hacia mi coche en el estacionamiento corporativo, Michael salió de detrás de un pilar de hormigón. Inmediatamente busqué mi spray de pimienta. Pero al mirarlo, me detuve. Parecía un cadáver. No se había afeitado. Su traje de diseñador estaba arrugado y sus ojos estaban inyectados en sangre y hundidos. Olivia, graznó, levantando las manos. Mantuve mi distancia. Si te acercas, grito y la seguridad corporativa te derriba. Michael cayó de rodillas allí mismo en el hormigón. El arrogante niño de mamá había desaparecido por completo, reemplazado por un hombre aterrorizado y destrozado. Olivia, por favor. Los federales allanaron la casa de mamá esta mañana. Congelaron todas sus cuentas. Me estoy ahogando. Comenzó a sollozar. Un sonido patético y húmedo. Perdí cientos de miles en el comercio de criptomonedas. Mamá sacó terceras hipotecas sobre la finca para cubrir mis llamadas de margen. Le debemos a los prestamistas. Le debemos al IRS. Si no retiras a los abogados corporativos, iré a una prisión federal. Lo miré, sin sentir absolutamente nada. Ni lástima, ni ira, solo una observación clínica de un parásito que se había quedado sin huéspedes. Intentaste encadenarme a $200,000 de tu deuda de juego, Michael, dije, mi voz resonando en el garaje de hormigón. Enviaste matones a patear mi puerta. Intentaste destruir mi carrera. Tú tomaste tus decisiones. Soy tu esposo, gimió. Fuiste un carcelero, corregí. Disfruta de las consecuencias. Me subí a mi coche, cerré las puertas con llave y me alejé, dejándolo llorando en el pavimento. El final llegó una semana después. Estaba en mi apartamento, bebiendo una copa de vino y leyendo un libro, disfrutando del silencio prístino de mi propio espacio. Hubo un golpe suave y vacilante en mi puerta. Miré por la mirilla. Era Eleanor. Parecía completamente destrozada. Su cabello estaba liso.
No llevaba maquillaje y la altiva postura aristocrática que había blandido como un arma durante 6 años se había derrumbado en un jorobado. Abrí la puerta, dejando la cadena puesta. Eleanor me miró, con los ojos llenos de lágrimas, se bajó lentamente allí mismo en la alfombra barata del pasillo del apartamento, arrodillándose. Olivia, cariño, sollozó, con la voz quebrada. Sé que me equivoqué. Por favor, perdóname. Por favor. Están ejecutando la hipoteca de la casa. Los parientes me están demandando por el dinero que pedí prestado. No me queda nada. Por favor, diles a tus abogados corporativos que retiren los cargos. Miré a la mujer que me había tratado como ganado. No me regodeé. No grité. Solo la miré con el profundo agotamiento de alguien que ha sobrevivido a una guerra. ¿Te disculpas porque te das cuenta de que me trataste como a un ser humano? Pregunté suavemente. ¿O te disculpas porque finalmente te quedaste sin víctimas? Eleanor abrió la boca, pero no salieron palabras. La verdad era demasiado pesada para que la articulara. Sentía lástima por haberse metido en problemas. Sentía lástima porque el cajero automático había desarrollado dientes y le había mordido la mano. La miré una última vez. La mayor tragedia de tu vida, Eleanor, no es que te quedaras sin dinero. Es que nunca aprendiste a estar agradecida por las personas que te mantuvieron a flote. Desenganché la cadena, pero solo para cerrar la puerta firmemente. Escuché el clic del cerrojo. Me apoyé contra la pesada madera, escuchando cómo sus sollozos ahogados se desvanecían lentamente por el pasillo. Me di la vuelta y miré mi pequeño y tranquilo apartamento. No había extravagantes candelabros, ni membresías de club de campo, ni una finca heredada, pero había paz. Y por primera vez en mi vida adulta, me di cuenta de que el verdadero poder no se trata de aplastar a tus enemigos. Se trata simplemente de despertarse por la mañana, abrir la puerta y saber que tu vida te pertenece por completo, inequívocamente a ti misma.